Y bueno, vamos a continuar hoy con la ayuda de Dios estudiando esta miniserie que hemos llamado Toda la armadura de Dios, que está basada justamente en la parte final de Efesios capítulo 6. Entonces vamos a estar viendo una imagen para poder recordar un poco de lo que hemos visto a lo largo de esta serie. Ya vimos el cinturón de la verdad. Ya vimos la coraza de la justicia, vimos que debemos calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Vimos también hace 8 días lo que fue el escudo de la fe. Hace 8 días nuestro hermano Juan Pablo nos compartía la importancia de este elemento, porque dice puntualmente en Efesios que es para apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Eso habla de que Satanás no tiene uno, tiene muchos dardos y todos los lanza. Si no tenemos el escudo de la fe, podemos tener problemas en esa guerra espiritual. Sin embargo, hermanos, el escudo, a pesar de ser un elemento de defensa, se puede decir que tiene una pequeña desventaja. La desventaja del escudo es que requiere que el soldado esté atento. El soldado tiene que estar mirando hacia dónde viene el ataque para poder defenderse con el escudo. Pero hoy vamos a estar viendo un elemento más que el apóstol Pablo añade a la armadura, que es el que está aquí arriba. Es lo que se conoce como el yelmo o el casco de la salvación. Y la realidad, hermanos, es que aunque el escudo es muy útil para defendernos, el escudo no puede evitar un ataque sorpresa. De hecho, parte de las estrategias militares en el primer siglo era hacer ataques por la espalda, a traición. Y si un soldado está de frente con su escudo mirando hacia allá y recibe un ataque de atrás y no tiene protección, queda expuesto y vulnerable. Es una realidad. El escudo, aunque es muy útil para defendernos, no puede defendernos de un ataque por la espalda, de un ataque sorpresa o incluso de un ataque inesperado. Es interesante porque la misma Biblia nos muestra en el libro de Jueces un personaje muy particular que se llama Abimelec. En Jueces capítulo 9 se nos dice puntualmente que este hombre murió o quedó moribundo como consecuencia de recibir un golpe directo en su cabeza. Dice Jueces capítulo 9 en el versículo 52, dice ahí la palabra: y vino Abimelec a la torre y combatiéndola, está en pleno combate, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. Este hombre se sintió tan mal de que fuese una mujer la que prácticamente le estaba quitando la vida, que estando ahí moribundo con el cráneo roto, le pidió a uno de sus siervos que mejor lo matara a él, para que no se dijera de Abimelec que fue muerto por causa de una mujer. Una historia muy particular del libro de Jueces, pero nos muestra o nos ilustra la importancia de cuidar nuestra cabeza. Abimelec murió en pleno combate porque su cabeza estaba desprotegida y recibió un ataque inesperado. ¿Quién iba a pensar que desde la parte de arriba de la torre le iban a tirar una rueda de molino? Abimelec no lo pensó. Y como consecuencia de eso terminó muerto. Y ahora, hermanos, tenemos que ser conscientes que nosotros estamos en una guerra espiritual, es lo que hemos venido estudiando en Efesios 6. Y esa guerra espiritual es contra un ejército que tiene más de 6,000 años de experiencia. Este ejército es más poderoso y tiene más experiencia que el ejército de los Estados Unidos, que el ejército de Rusia, que el ejército chino con todo su apogeo en el que está de pronto en la actualidad. Este ejército es mucho más peligroso, porque este ejército busca destruir la vida espiritual de las personas.
Los ejércitos naturales, digámoslo así, se enfocan en lo que es el cuerpo físico. Pero estos ejércitos de maldad buscan destruir nuestra vida espiritual. Y si nosotros no tomamos toda la armadura de Dios, como nos está enseñando la serie que estamos estudiando aquí en Efesios, pues vamos a tener problemas en esa guerra. Efesios capítulo 6 en el versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Toda, no puede ser una parte, toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Óigase bien, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, contra un ejército así no se puede dar papaya. Contra un ejército así no se puede ir a la batalla sin un casco de protección. No se puede. Son personas que fácilmente pueden hacer un ataque por la espalda, un ataque a traición o incluso un ataque aéreo, como hasta cierto punto le pasó a Abimelech. Entonces, el cristiano, para poder combatir contra todo esto, necesita vestirse de toda la armadura de Dios. Y es lo que Pablo va a seguir diciendo ahí en Efesios capítulo 6, en el versículo 17. Voy a leer el texto y luego comenzamos este tiempo con oración. Efesios 6, 17 dice: y tomad, imperativo, mandato, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a comprender en la mañana de hoy lo que significa tomar el yelmo de la salvación. Ayúdanos a ser conscientes, Señor, de que estamos en una guerra donde no podemos tener ninguna parte de nuestro cuerpo en vulnerabilidad, menos la cabeza, que es tan importante, que es prácticamente el centro de operaciones de todo nuestro cuerpo. Ayúdanos, Señor, en la mañana de hoy a poder meditar, a poder comprender y sobre todo ayúdanos a poder salir de aquí redarguidos, entendiendo la importancia de que en nuestra vida estemos tomando activamente el yelmo de la salvación. Padre, ayúdanos, Señor, a ser conscientes de que como cristianos no podemos estar dormidos, no podemos estar siendo ingenuos ante esta guerra tan brutal que se está viviendo en este mismo instante, en este lugar y en todo el mundo. Señor, ayúdanos a poder dimensionar lo que significa estar en una guerra, para que así, Señor, podamos vivir nuestras vidas cristianas, no como personas que están viviendo distraídas con las cosas de este mundo, enredadas con cosas temporales. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de que lo que necesitamos es estar enfocados en agradar a aquel que nos tomó por soldado, que es Cristo Jesús. Padre, ayúdanos, Señor, a poder comprender esta tu palabra, ayúdanos a poder vivirla. Te lo pedimos, Señor, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, lo primero que podemos decir respecto a Efesios 6, 17, esa primera parte que habla de tomar el yelmo de la salvación, es que el yelmo protege nuestra cabeza. El yelmo es importante porque protege una parte fundamental de nuestro cuerpo. Ahora, el yelmo romano, vamos a ver una imagen también. El yelmo romano no estaba diseñado solo para proteger el cráneo de los golpes. El yelmo romano también tenía un recubrimiento metálico en la parte de atrás. Ese recubrimiento está diseñado para proteger no solo el cráneo, sino también la nuca. Y en el costado también podemos ver que había una parte diseñada para proteger las mejillas de los soldados. Y saben, en la cabeza hay muchos órganos que son fundamentales. Nos preocupamos mucho por el cráneo, obviamente. Por el cráneo fue que murió el rey Abimelech, pero también tenemos que ser conscientes de que en nuestra cabeza residen básicamente todos nuestros 5 sentidos, están ahí. O sea, los ojos están en nuestra cabeza, la boca está en nuestra cabeza,
La nariz está en nuestra cabeza. Los oídos están en nuestra cabeza. Incluso el quinto sentido, que sería el tacto, aunque no se limita solo a la cabeza, lo que regula el tacto es el cerebro. Y el cerebro está en la cabeza. O sea, un ataque a la cabeza puede afectar muchísimo a una persona, así no la mate directamente. Un golpe en la cabeza, un golpe en un ojo, un golpe en una boca, un golpe en la nariz, un golpe en los oídos puede afectar totalmente el desempeño de un soldado. Por eso es fundamental el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación está diseñado para que nosotros podamos estar protegidos ante un ataque sorpresa, protegidos ante algo inesperado, algo que tal vez no teníamos planificado en nuestra vida. El yelmo de la salvación es lo que nos va a ayudar a poder enfrentar eso de la mejor manera. Ahora, es importante aclarar que cuando hablamos de la armadura de Dios, no estamos hablando de un amuleto. Hay personas que han tomado este pasaje para orar y decir: Señor, yo hoy me pongo el yelmo de la salvación, me pongo la coraza y salgo con este equipaje invisible para que Satanás no me tiente. No, eso no es lo que Pablo está enseñando. No se trata de ver cada elemento de la armadura como si fuese una especie de amuleto invisible que nos protege. Lo que Pablo está haciendo aquí es dándonos a entender el principio espiritual que hay detrás de este elemento. De hecho, no es la única vez en la que Pablo habla del yelmo. Vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, vemos un pasaje paralelo. Dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Ahí podemos ver hacia dónde apunta el apóstol Pablo con esto: la esperanza de la salvación como yelmo. El punto aquí de Pablo es que un entendimiento correcto y bíblico de nuestra salvación nos va a proteger espiritualmente, tanto como protege un yelmo a la cabeza de un soldado romano. Ese es el principio espiritual que Pablo quiere que nosotros nos llevemos. Hermanos, y tenemos que ser conscientes que una de las herramientas principales de Satanás es precisamente atacarnos a través de nuestra mente. Satanás, dice la palabra en 1 de Juan 5:18, que no puede tocar al creyente. Ningún cristiano genuino puede ser tocado o puede ser poseído por Satanás o por sus secuaces. Entonces la estrategia militar de Satanás es lanzar sus mentiras. Primera de Juan capítulo 5 verso 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno, es una referencia para Satanás, no le toca. El maligno no nos puede tocar a los creyentes. Satanás puede tentar, Satanás puede zarandear a un creyente, puede mentirle, puede acusarlo, hacerlo sentir indigno, pero nunca puede tocar la vida del creyente. Y él lo sabe. Por eso lo que él hace muchas veces es lanzar dardos que buscan puntualmente llegar a nuestra mente. Porque si Satanás logra que creamos sus mentiras, eso empieza a desestabilizarnos. Por eso la importancia del yelmo. Lo que Satanás busca para desestabilizar y dañar al cristiano en su vida espiritual es precisamente hacerlo dudar de su salvación. Hacerle creer que él no es digno, que él no puede ir a la iglesia porque está muy sucio, es muy pecador. ¿Cómo se va a presentar delante de Dios así? Son las estrategias de Satanás. Satanás busca a través de sus mentiras que el cristiano esté apartado de esa fuente espiritual de vida que es Cristo, y que no viva a la luz de su nueva identidad. Y es algo que el apóstol Pablo conocía muy bien. De hecho, la estructura misma de esta carta de Efesios está diseñada para hablarles primero a los creyentes de su identidad en Cristo. Porque lo que Pablo busca es que estos cristianos no vivan conforme a los rudimentos del mundo.
sino más bien que ellos vivan conforme a la identidad que Cristo les ha dado. Efesios capítulo 1 podemos ver cómo empieza esta carta justamente en su primer capítulo recordándole a estos cristianos que ellos han recibido unas arras que garantizan su herencia. Dice Efesios 1 del 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, miren lo que dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, ¿por qué se dan arras en un negocio? Para apartarlas, ¿cierto? Ahora, cuando las arras son muy valiosas, ¿qué está buscando el negociante? Él está buscando asegurar, ¿cierto? Si la propiedad vale, no sé, 200 millones, pues unas buenas arras, ¿no? 50 millones, más o menos, 25%. Entonces, cuando damos arras, buscamos que las arras sean una garantía, ¿cierto? Ahora, imagínense, las arras del cristiano son el Espíritu Santo. ¿Cuánto vale el Espíritu Santo? ¿Se imaginan la magnitud de lo que Pablo está diciéndoles aquí? Él les está diciendo, ustedes tienen garantizada una herencia. Por ahora tienen las arras. Tienen las arras, que es la garantía inicial que tienen, pero ustedes están asegurados. Ustedes tienen una herencia. Ustedes que han creído en el mensaje de salvación, ustedes pueden estar seguros y confiados de que el Señor ha de cumplir su palabra. Efesios capítulo 1 en el versículo 5 también veíamos ahí cuando estudiamos el primer capítulo que dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esa doctrina de la predestinación ha sido muy mal interpretada. El apóstol Pablo no está diciendo que somos predestinados para ser hijos. Él está diciendo ahí que somos predestinados para ser adoptados, hijos suyos. Y la adopción en el primer siglo y en la mente de Pablo también no se refiere a ser declarado hijo. La predestinación significa que el Señor ha decidido de antemano garantizar que un día recibiremos nuestra herencia. Es lo que sucede cuando alguien es adoptado. En el primer siglo, los hijos de los emperadores que iban a ser los siguientes herederos en el trono, ellos eran adoptados cuando tenían la madurez suficiente para poder sobrellevar el gobierno o el reinado en el imperio. Y en Romanos capítulo 8 vemos cómo esa doctrina de la adopción también debe traer un fuerte consuelo a la vida del creyente. Romanos capítulo 8 verso 22 dice ahí la palabra, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias, otra vez las arras del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. Todavía no hemos sido adoptados, estamos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahora imagínense ustedes decirles a un grupo de creyentes como eran los que estaban en Éfeso, decirles, ustedes han sido predestinados para ser adoptados. ¿Se imaginan el tipo de confianza y seguridad que eso debe traer? ¿Quién está predestinándolos para ser adoptados? Es Dios. Eso quiere decir que la adopción es segura. La redención de nuestro cuerpo es segura. Usted puede estar seguro de eso si usted está en Cristo, si usted ha nacido de nuevo, si usted vive como los santos y fieles de Éfeso. La predestinación en la Biblia siempre está descrita para los creyentes. No hay incrédulos predestinados en la Biblia, en ninguna parte.
Hay gente que ha tratado de colocar esa doctrina de la predestinación a los inconversos, pero eso hace que se pierda la bendición espiritual que Dios le está dando a su pueblo. Todo lo que vemos ahí en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 3, está diseñado para que el cristiano tenga una fuerte y sólida esperanza en Cristo, para que nosotros vivamos bajo esa nueva identidad, aún en medio de un mundo tan hostil. El apóstol Pablo sabía, el imperio romano era bastante cruel. El mundo, dice ahí en Romanos, está bajo dolores de parto. ¿Qué va a ayudar a los cristianos a perseverar? ¿Qué les va a ayudar a tener esperanza en medio de tanta hostilidad? Son precisamente estas promesas. Saber que Dios ha prometido que un día seremos adoptados, que un día recibiremos un cuerpo glorificado, que ya no será objeto del pecado, no tendrá más la presencia del pecado, sino que ahora podemos gozar eternamente con Cristo. Meditar en esas cosas es lo que hace que los cristianos podamos vivir con esperanza. Hebreos capítulo 6, versos del 18 al 19, dice ahí la palabra, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Firme ancla del alma. Hermanos, ¿saben qué es asir? Lo que dice al final del verso 18. Asirnos de la esperanza. Asir es echar mano, es tomar. Tenemos que tomar esa esperanza. Dios no quiere que los cristianos vivamos en este mundo sin esperanza. No importa lo difícil que sea nuestra situación, no importa lo complejo que estemos enfrentando, Dios quiere que los cristianos tengamos esperanza. Solamente cuando tenemos nuestra esperanza puesta en el Señor es que podemos ser cristianos fructíferos en su obra. Saben que en Salmos capítulo 51 ese es un salmo muy particular porque habla precisamente del arrepentimiento de David después de haber pecado con Betsabé. Y es interesante que la petición que hace David después de haber pecado no fue: Señor, yo voy a hacer unas 20 Ave Marías, 50 Padres Nuestros para que tú me perdones. O tampoco él dice: bueno, Señor, como yo te he fallado, yo ahora te prometo que de aquí en adelante no lo vuelvo a hacer. Te prometo que no volveré a caer. No, David va a la raíz del asunto. Salmos capítulo 51 en el versículo 12, David dijo: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esa era la petición de David: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación, porque cuando pierdo ese gozo me convierto en alguien infructífero. Me convierto en alguien que fácilmente es tentado. Pero si yo tengo el gozo de la salvación, dice en el verso 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Hermanos, la realidad práctica es que la seguridad de nuestra salvación, el gozo que viene de saber que estamos en paz con Dios, eso cambia la manera como los cristianos vivimos. Por eso el apóstol Pablo enfatiza el tema del yelmo de la salvación. Dice: tomad el yelmo de la salvación. El cristiano necesita recordarle a su alma que está en paz con su Dios. Cuando el cristiano puede meditar en el Evangelio, puede recordar esas preciosas y grandísimas promesas que hay en él, entonces el cristiano va a poder ser útil, funcional y fructífero
en la obra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y luego se dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y bueno, de ahí en adelante se extiende el apóstol Pedro. El orden que está dando Pedro ahí es importante. Dice en el versículo 4: por medio de las cuales, ¿cuáles? Las promesas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, no por nosotros, no por mi esfuerzo, no porque yo soy cristiano man, no, es por esas promesas, esas preciosas y grandísimas promesas, que nosotros podamos ser participantes de la naturaleza divina. Eso quiere decir que vamos a morir a nuestra carne y nos vamos a llenar ahora del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, ¿por qué los cristianos se deprimen? Si tenemos preciosas y grandísimas promesas, ¿por qué hay cristianos deprimidos? Porque hay cristianos que están incluso desanimados. Porque hay cristianos que abandonan el servicio al Señor. Porque hay cristianos que dejan de congregarse. ¿Qué está pasando en la vida de los cristianos que están viviendo en esta vida, teniendo todas estas promesas, pero que su vida no es congruente con lo que estamos estudiando hoy? Su mirada no está puesta en el Señor. No tienen puesto el yelmo de la salvación. Y si yo no tengo puesto el yelmo de la salvación, pues me olvido de esas preciosas y grandísimas promesas que tengo en Cristo. Me olvido de que he sido bendecido con toda bendición espiritual, como dice Efesios 1. Y empiezo a preocuparme por el arriendo. Y empiezo a preocuparme por el servicio de la luz, que está cada vez más caro. Y empiezo a preocuparme porque, bueno, tengo X o Y problema terrenal. Hermanos, tristemente hemos llenado más nuestros pensamientos como cristianos en los problemas terrenales, en los afanes de este mundo, en las deudas, el estrés, las preocupaciones, el agotamiento físico o emocional, el miedo al futuro y todo ese bombardeo, como decía nuestro hermano Ricardo al principio, todo ese bombardeo en el que vivimos va dirigido principalmente a nuestra mente. Y si usted no tiene puesto el yelmo de la salvación, si usted no está recordando estas preciosas y grandísimas promesas, usted se va a desanimar. Usted va a estar sin alientos en la vida cristiana. Y no va a ser el cristiano que Dios quiere que usted sea. Saben que en Isaías capítulo 26 se nos da un principio muy importante. Yo creo que esto es un principio que todos deberíamos recordar, especialmente en medio de un mundo tan agitado. Isaías 26 en el versículo 3 dice: tú guardarás en completa paz, no media paz, no 3/4 de paz, en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Déjame preguntarte, ¿en qué perseveran tus pensamientos? Honestamente, no tienes que decirlo en voz alta, pero piensa ahí en tu lugar donde estás, ¿en qué perseveran tus pensamientos? ¿Piensas más en la cuenta de ahorros? ¿Piensas más en tu esposa? ¿Piensas más en tus hijos? ¿Piensas más en el arriendo, en las cuentas que hay que pagar? ¿Piensas más en tu trabajo? ¿En qué perseveran tus pensamientos? Si nosotros queremos poder vivir esto de tomar el yelmo de la salvación, tenemos que ser intencionales con lo que permitimos que llegue a nuestra mente. Lo que decía el hermano Ricardo al principio, Filipenses 4:8, es un filtro, digámoslo así, espiritual, que usted tiene que poner en su mente.
si es justo, si es bueno, si es honesto, si es digno de alabanza. Entonces, en eso voy a pensar. Pero si no, también tengo que ser intencional en desechar esos pensamientos. Pregúntate también, ¿qué tan saturada está tu cabeza con las promesas de Dios? ¿Tú realmente te has tomado el tiempo de estudiar y de meditar Efesios 1, 2 y 3? O sea, ¿tú eres consciente de lo que significa que serás adoptado? ¿Estás esperando eso? ¿Lo estás anhelando en medio de este mundo con dolores de parto? ¿Tú eres consciente de que recibirás una herencia? Que por ahora tienes unas arras, pero que vas a recibir esa herencia. ¿Tú eres consciente de que tendrás un cuerpo glorificado? Un cuerpo que ya no será más susceptible al pecado. ¿Tú eres consciente de eso y te alegra? ¿Trae gozo a tu vida? Pregúntate también, ¿cómo estás cuidando tu cabeza? Y no solamente me refiero al cráneo o a tu mente. ¿Cómo estás cuidando tus ojos? Lo que entra por acá, la lámpara del cuerpo es el ojo, dijo el Señor. ¿Cómo cuidas tu boca? Lo que sale de tu boca, lo que tú hablas, lo que mencionas de pronto acerca de otras personas. ¿Cómo la estás cuidando? ¿Cómo cuidas tus oídos? ¿Cómo cuidas lo que escuchas? ¿Qué estás permitiendo que entre vía auditiva a tu vida? ¿Cómo cuidas tu olfato también? ¿Tus sentidos cómo están? ¿Cómo los estás cuidando? Y no me refiero en un sentido físico. Me refiero precisamente a la aplicación espiritual. Saben que todos los pecados o todas las mentiras de Satanás ingresan precisamente a través de nuestra mente. Esa es la realidad. Nuestra mente es el centro de operaciones de todo lo que hacemos. Para usted llegar hoy aquí a la iglesia y para sentarse en la silla donde está sentado, usted primero lo pensó. Tal vez no mucho tiempo, pero lo pensó. Y así funcionamos. Cada cosa que nosotros hacemos es el producto de nuestros pensamientos. Entonces, si yo quiero realmente honrar al Señor con mi vida, si quiero salir victorioso en esa guerra espiritual en la que estamos inmersos, pues tengo que guardar lo que entra acá. Salmos capítulo 119, en el versículo 11, decía el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Quieres no pecar contra Dios? En tu corazón o en tu mente tienes que guardar la palabra de Dios. No hay otra manera. Si tú llenas tu mente de preocupación, de estrés, de ansiedad, de las deudas, de los problemas, si tú llenas tu mente de eso, pues eso es lo que va a salir. Pero si por el contrario llenas tu mente de la palabra de Dios, entonces vas a poder ser guardado del pecado. Hermano, necesitamos saturar nuestra mente con la palabra de Dios. El yelmo de la salvación es un desafío para que usted sature su mente con las promesas de Dios para salvación. Y es algo absolutamente necesario para poder tener la victoria en la guerra espiritual. Ahora, lo segundo también que podemos ver en este pasaje es que el yelmo es de la salvación. Eso quiere decir, punto número 2, que debemos conocer la doctrina de la salvación. Hay que conocerlo. Usted tiene que conocer la doctrina de la salvación, no solamente para aprobar el discipulado, se lo tiene que conocer para su vida práctica como cristiano. Ahora, es interesante que cuando estudiamos la palabra de Dios, vemos que la Biblia habla de la salvación en 3 dimensiones. La salvación es algo que está en el pasado, es algo que está también en el presente y es algo que está en el futuro. Vamos a verlo rápidamente. En el libro de Tito capítulo 3, en el versículo 5, Tito 3:5, dice ahí la palabra: nos salvó, tiempo pasado, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vamos ahora a 1 Corintios capítulo 1,
Primera de Corintios capítulo 1, en el versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, tiempo presente, presente continuo en el original, a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Vamos ahora a Romanos. Romanos capítulo 13, en el versículo 11, dice ahí la palabra, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cómo así? Está más cerca que cuando creímos, o sea, está en el futuro. ¿Sí? La Biblia habla de la salvación en una dimensión pasada. Dios ya nos salvó, no por obras que nosotros hubiésemos hecho, sino por lo que Cristo hizo. Nos está salvando activamente, nos está salvando de lo que es el poder del pecado en nosotros. Ya el pecado no nos gobierna. Y también nos salvará en un sentido futuro porque sabemos que recibiremos la adopción, recibiremos el cuerpo glorificado. Decía un comentarista bíblico, fuimos salvos de la condenación del pecado, tiempo pasado, estamos siendo salvados del poder del pecado, tiempo presente, y seremos salvos de la presencia del pecado que está en el futuro. Esa es la salvación completa de Dios. Ahora, muchos han utilizado especialmente la dimensión futura de la salvación para decir, bueno, entonces nadie puede saber si es salvo. Eso está en el futuro, eso solo Dios lo sabe. El problema con ese razonamiento es que pone en tela de juicio muchas de las promesas que hemos estudiado ya. Y pone en tela de juicio las palabras del mismo Jesús. Juan capítulo 10, versículos del 27 al 29, yo creo que este es uno de los textos más claros respecto al tema de la salvación. Juan 10, verso 27, dice ahí, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, Jesús es el buen pastor y Él ha prometido que nadie arrebatará sus ovejas de su mano. ¿Qué pensaríamos nosotros de un pastor que deja que le arrebaten las ovejas de su mano? ¿Sería un buen o un mal pastor? Si nosotros afirmamos que la salvación se puede perder, que la salvación Dios nos la da y luego nos la quita, lo que está en juego es el carácter de Dios, son sus promesas. Él ha prometido cuidar de su rebaño hasta el fin. Nadie, ni siquiera Satanás con todos sus secuaces, ni siquiera las huestes espirituales de maldad nos pueden arrebatar de las manos del Señor. Y eso, más allá de ser una doctrina para pelear, es una doctrina para que usted encuentre consuelo en su vida, para que usted se alegre, se goce de saber que ni siquiera nuestro propio pecado nos puede arrebatar de las manos de Jesús. Estamos en sus manos. Él es el buen pastor y nosotros somos sus ovejas. ¡Qué privilegio! Eso debería cautivarnos, debería llevarnos a vivir realmente en agradecimiento, porque hemos recibido tanta gracia de parte de Dios. Hay personas que se molestan un poco con eso y dicen, pero pastor, es que si nosotros le enseñamos a la gente que la salvación no se puede perder, entonces se van a ir al mundo. Pero saben, la respuesta bíblica es que si alguien dice o hace eso, esa persona no ha experimentado realmente la salvación. Porque así como la salvación es segura, la salvación tiene implicaciones. La salvación implica un nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento, por definición, es que la persona ha sido transformada en su interior. El corazón de piedra ha sido cambiado por un corazón de carne. El que genuinamente ha sido salvo no practica el pecado. Lo dice la misma escritura, primera de Juan, capítulo 3.
Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Dice ahí la palabra. Primera de Juan 3, 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermanos, el Espíritu Santo que vive en nosotros, como su nombre lo dice, es santo. El Espíritu Santo va a producir en nosotros santidad. Ahora, eso no quiere decir que el cristiano nunca va a pecar, que siempre va a estar inmaculado, intachable, no. Pero el cristiano no se deleita en el pecado. De hecho, la palabra practicar en el original significa deleitarse en el pecado. El que ve el pecado como un deporte. El que no le importa que el pecado ofende a su Salvador. No, el cristiano no vive ahí. El cristiano que ha nacido de nuevo, que genuinamente ha recibido todas estas promesas que hemos estado hablando, es una persona que ha sido transformada en su interior. Y por causa de ese nuevo nacimiento, ese cristiano ahora vive de una manera distinta. Él no se va a revolcar en el pecado porque él sabe que el pecado fue lo que mató a su Salvador. Es importante entender que así como la Biblia habla de que la salvación está segura en Cristo, también la Biblia habla de que los salvos perseveran. Los salvos son personas que Dios no los deja en su pecado. Dios nos va a inquietar, Dios nos va a disciplinar, Dios nos va a tener que pasar muchas veces por el fuego de la prueba para llevarnos a que participemos de su santidad. Filipenses capítulo 1 en el versículo 6. Filipenses 1, versículo 6, dice ahí, Filipenses 1, verso 6, ¿sí? Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, Dios no deja las obras a medias. De pronto el gobierno sí, pero Dios no. Dios no deja las obras a medias. Si Dios ha empezado una nueva obra en ti, si Dios te ha transformado, por más terco, cabezón, pecador que tú seas, el Señor va a seguir tratando contigo hasta que tú te vuelvas a Él. Él no te va a dejar perder, así seas la oveja negra de la familia. Dios termina lo que empieza. Romanos capítulo 8 también, ese texto lo han llamado la cadena de oro de la salvación. Romanos capítulo 8, verso 29 y 30, dice: porque a los que antes conoció, y esa palabra conoció no tiene que ver con ver el futuro, tiene que ver con una relación con Dios. A los que antes conoció, o sea, a los cristianos, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Pueden ver cómo la cadena no se rompe? Dice continuamente ahí: a estos también. A los que justificó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también predestinó. Está todo conectado. Entonces, la salvación es una obra de Dios. De hecho, en el libro de Apocalipsis vemos que parte de la adoración celestial va a ser clamar delante del Cordero y decir: la salvación pertenece al Señor. La salvación es del Señor. Entonces, déjame preguntarte a manera de aplicación: ¿tú te estás gozando en tu salvación pasada, presente y futura? ¿Te estás gozando en el hecho de que ya fuiste salvo de la condenación, que hoy por hoy estás siendo salvado de tu propio pecado y que Dios ha prometido y te ha garantizado por medio de las arras del Espíritu Santo que un día vas a ser adoptado, vas a recibir tu cuerpo glorificado? ¿Tú te estás gozando en esas verdades? Porque de eso se trata tomar el yelmo de la salvación. Se trata de entender que el Señor nos ha hecho un regalo que debe transformar nuestra manera de vivir. Pregúntate también: ¿tú has visto evidencias reales
Y ahí es donde muchas veces está el debate de si la salvación se pierde o no. Tú has visto evidencias reales, no sentimentales, reales, de que tú has nacido de nuevo. Tú puedes decir honestamente que hay un antes y un después en tu vida. Porque si no lo hay, aunque tú vengas a la iglesia, aunque sirvas en un ministerio, aunque tengas el título de líder o de pastor dentro de una iglesia, tú puedes ser un hijo del diablo. Es una realidad. Suena fuerte, pero la Biblia nos habla de personas que aún estando dentro del liderazgo de las iglesias, personas que hicieron muchos milagros, dice en Mateo 7, que echaron fuera demonios, que profetizaron. El Señor un día les dirá: apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Por eso el llamado de las Escrituras es que te examines. Dios ha prometido terminar la obra que inició, pero Él no ha prometido terminar algo que no ha iniciado Él. Si tú tal vez has venido a la iglesia por costumbre, tal vez porque tienes problemas y quieres que Dios te arregle tus problemas, pero no has tenido un encuentro real y genuino con Dios, si tú no has experimentado una convicción de tu pecado, si tú no te has llegado a doler o incluso hasta llorar por tu pecado, por la justa condenación que mereces, es probable que tú no hayas nacido de Dios. Y si no has nacido de Dios, tu comportamiento simplemente es apariencias. Es una máscara. Es algo que haces tal vez para encajar dentro de la iglesia o dentro de un grupo. Pero lo que Dios quiere es que haya autenticidad en la vida cristiana. Que nosotros podamos presentarnos a Él tal cual somos y decirle: Señor, ayúdame. Porque Dios no nos deja tal cual somos, Dios nos transforma, su amor es transformador. Dice Primera de Juan capítulo 5, Primera de Juan capítulo 5 en el versículo 13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Miren el para qué. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Eso quiere decir que usted puede saber si tiene o no tiene vida eterna. ¿Cómo lo va a saber? Por sus frutos. El Espíritu mismo, dice en Romanos 8, le da testimonio a nuestro espíritu, con E minúscula, de que somos hijos de Dios. Nosotros podemos saber eso. Hay evidencias, hay frutos. Por eso te pregunto abiertamente: ¿tú ves fruto de salvación en tu vida? ¿Tú ves realmente que Dios te ha transformado? ¿Que tú eres una nueva criatura? ¿O simplemente eres un imitador? ¿Estás imitando el comportamiento de otros cristianos? ¿O estás aquí tal vez por agradar a tu pareja, a tu cónyuge, porque te invitaron a almorzar después del culto, no sé? Pero debes preguntarte: ¿realmente tú has recibido ese regalo de la salvación? Porque cuando tú recibes la salvación, como vimos hace un momento, no solamente Dios te salva de tus pecados pasados, Dios empieza a salvarte de tu pecado presente. Y ese es el proceso de la santificación. Dios empieza a quitar de tu vida cosas que a Él no le agradan y empieza a colocar en tu vida cosas que sí le agradan a Él. ¿Tú has visto eso en tu vida? ¿Has visto cómo Dios ha tenido que pulirte, digámoslo así, ha tenido que quitarte cosas de tu viejo hombre, de tu carácter pecaminoso, para colocar ahora en ti el carácter de Jesús? Debemos examinarnos. Tomar el yelmo de la salvación es para creyentes. Si usted no es creyente, usted no tiene ningún yelmo que tomar. Usted más bien necesita arrepentirse hoy de sus pecados para que usted pueda ser partícipe de toda la armadura de Dios. Hermanos, tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude con honestidad a examinarnos. ¿Saben? Una de las cosas más tristes que le puede pasar a una persona es haber vivido toda su vida creyendo ser cristiano y morir y despertar y darse cuenta que nunca lo fue. Escuchar las palabras del mismo Jesús diciendo: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad.
Debemos examinarnos. Pregúntate también, ¿tú estás viviendo una vida consecuente? Si la respuesta es que sí, si tú reconoces que Dios te ha salvado, si tú ves evidencia de fruto de salvación, ahora pregúntate, ¿tú estás viviendo una vida consecuente con el hecho de que eres salvo? O sea, las personas que te ven a ti pueden decir, es evidente que este man no es de este mundo. Es evidente que es un extranjero y un peregrino acá en la tierra. Es evidente que vive para alguien más, que no vive para sí, que no vive para sus deseos pecaminosos, sino que vive para su Salvador. El tercer y último punto en esta mañana es tomar el yelmo de la salvación tiene implicaciones prácticas. Efesios capítulo 2, verso 8, ese es un texto muy conocido. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es un texto que probablemente conocemos, que sabemos de memoria, pero si seguimos leyendo un poco después, dice en el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, el versículo 10 no es menos importante que el versículo 8. Nos encanta el versículo 8 porque dice, por gracia, no tengo que esforzarme, gloria a Dios por eso, por gracia soy salvo. Pero si tú eres salvo en el versículo 8, tienes una comisión en el versículo 10. No fuiste salvo para sentarte en una silla. Y no le estoy tirando indirectas a nadie, pero es una realidad. No fuiste salvo para sentarte. No fuiste salvo para ser un cristiano tibio, un cristiano pasivo, un cristiano que no sirve a su Salvador. Para eso Dios no te salvó. No eres salvo por obras, pero eres salvo para buenas obras. Y eso es igual de importante que el versículo 8. No lo podemos omitir, no lo podemos quitar de ahí de la Biblia. Ahí está. Justo después de que el Señor nos recuerda de que somos salvos por gracia, también nos dice que somos salvos para buenas obras. Tú no fuiste salvo para que cuando la gente te vea, diga, él es igual a todos los demás. Tú fuiste salvo para que cuando la gente te vea pueda decir, hay algo distinto en él o hay algo distinto en ella. Ella no es como las demás personas. Hay algo evidente en su ser. Las buenas obras, según Mateo capítulo 5, son las que glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. Eso quiere decir que el cristiano ya no vive para sí. El cristiano vive para glorificar a su Salvador. Y eso hace parte también de tomar el yelmo de la salvación. Porque tomar el yelmo de la salvación no es solamente examinarme y decir, bueno, sí, yo creo que soy salvo y Dios me ha transformado y ya. No. Tomar el yelmo de la salvación es entender que como soy salvo, tengo una comisión, tengo un llamado, tengo un propósito, tengo algo que hacer en el pueblo de Dios. Dios me salvó no por obras, pero sí para buenas obras que además Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es el llamado de la vida cristiana. Somos salvos para que vivamos ahora para nuestro Dios, para que le glorifiquemos a Él. Y eso implica todas las áreas de nuestro ser. Eso implica la manera como vivimos en nuestra familia. Eso implica también la manera como vivimos en la iglesia, con nuestros hermanos en Cristo. Eso implica también la manera como vivimos como ciudadanos de este mundo. Eso implica nuestra relación con las autoridades, nuestra relación con la sociedad en general. El cristiano debe ser una persona que no solamente dice ser salvo, sino que vive como alguien salvado. Si nosotros saliéramos de aquí a la carrera 27 y viene un Metrolínea a toda velocidad
nosotros no lo vemos. Y de repente una persona que no conocemos sale corriendo, ve el peligro inminente en el que nos encontramos y esa persona nos empuja justo antes de que el Metrolínea nos impacte, pero esa persona recibe totalmente el golpe y esa persona muere al instante por salvarnos a nosotros la vida. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros después? Si sabemos que esa persona murió por nosotros. Tal vez no podríamos pagarle porque, bueno, murió. Pero yo creo que buscaríamos la manera de hablar con su familia, de compensar de alguna manera, porque estaríamos infinitamente agradecidos porque esa persona nos salvó de una muerte física, pero pues nos salvó. Hermanos, cuando estudiamos la palabra de Dios, Dios no nos salvó de una muerte física. Dios nos salvó de una muerte eterna. ¿Cuál debería ser nuestra reacción ante eso? ¿Cómo deberíamos vivir? ¿Qué mensaje deberíamos estar dándole a este mundo? Sabiendo que nuestro Salvador murió y pagó el castigo eterno. Él recibió el Metrolínea de la ira de Dios. Lo recibió en la cruz cuando yo estaba expuesto, cuando yo era quien lo merecía. Conocer eso debe impactar la manera en que vivo. No puedo vivir como un cristiano pasivo. Ninguna persona debería vivir como un cristiano pasivo o como un cristiano tibio. El llamado de Dios es a vivir como luminares de este mundo. Es a vivir como personas que entienden que aquí están de paso, que entienden que este mundo no es su hogar, que no viven simplemente para pagar las cuentas, para tener una bonita familia, para tener comodidades en este mundo, sino que viven para su Salvador. Filipenses capítulo 3 nos recuerda precisamente esa nueva identidad que podemos tener en Cristo. Filipenses 3 en el versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, quiero compartirles un testimonio. Personalmente me impactó mucho desde la primera vez que lo escuché. Hay una historia de un himno muy popular, más en Estados Unidos que acá, pero también en español se canta. Este himno fue escrito por un abogado cristiano. Un abogado cristiano que tenía 5 hijos, 4 hijas mayores y un 5.º hijo que era el único hijo varón que el Señor le había regalado. Este hombre, siendo abogado, teniendo una vida exitosa, digamos, en términos del desarrollo de su carrera, en el año 1871 se encuentra con una peste de fiebre escarlata. Esa peste de fiebre escarlata le arrancó a este hombre cristiano su único hijo de tan solo 4 años de edad. Por más que los médicos trataron de rescatarlo, no se pudo hacer nada. Y el niño de tan solo 4 años, el varoncito tan esperado, murió. Luego, meses después de esta tragedia, sucede en Chicago lo que se conoce como el Gran Incendio. Todas las propiedades de este abogado cristiano quedaron quemadas y vueltas cenizas. Perdió todo lo que materialmente poseía. El mismo año, en el año 1871, este hombre cae en una profunda crisis, en una depresión, no sabe qué hacer y lo único que se le ocurre es pensar en unos amigos que tenía en Europa y decir, bueno, me tendré que ir y migrar a buscar oportunidades en Europa. Justo antes de salir en el barco rumbo a Inglaterra, se presenta una coyuntura de último momento y el hombre no puede viajar. Le tocó mandar a su esposa con sus 4 hijas en el barco hacia Inglaterra y resulta que durante ese viaje se entera que el barco naufragó en alta mar. Sus 4 hijas quedaron muertas, tragadas por el mar, ni siquiera
pudo enterrarlas, darles cristiana sepultura. De esa tragedia, su esposa milagrosamente sobrevivió y le envió un telegrama diciéndole: soy la única salva, soy la única que sobrevivió, dándole a entender que sus 4 hijas estaban muertas. Este hombre inmediatamente recibe ese telegrama, sale a encontrarse con su esposa y llega justamente al territorio de alta mar, donde sus 4 hijas perdieron la vida. Y él escribió la siguiente letra de un himno cristiano precioso, que de verdad espero que pueda impactar sus almas, tanto como lo ha hecho conmigo. La letra del himno dice: de paz inundada mi senda esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré: estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz, gloria demos al buen Salvador. Imagínense escribir esas letras en medio de alta mar, en un contexto donde acaba de perder a sus 4 hijas, donde perdió todo lo que tenía materialmente hablando, no tenía una casa donde recostar su cabeza y se encuentra con su esposa que está traumada porque intentó con todas sus fuerzas rescatar a las 4 niñas y no pudo. ¿Qué hubiese pasado si esta historia te hubiese pasado a ti? ¿Qué hubiese salido de tu corazón si hubieses pasado por esta prueba? Cristiano, déjame preguntarte, ¿qué mensaje está transmitiendo tu vida hoy? La manera como has vivido hasta hoy, ¿qué dice de tu Salvador? Incrédulo que estás acá, ¿qué estás esperando para rendirte a este Salvador? Este Salvador que te puede ayudar aún teniendo un mar de aflicción. Hermanos, vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos ayude a tomar seriamente el yelmo de nuestra salvación y a vivir de la manera práctica que eso implica para nuestras vidas. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos estar aquí hoy. Queremos antes que nada, Señor, pedirte perdón. Perdónanos porque no hemos vivido como personas que genuinamente han sido salvas. Que personas que entienden que su morada ya no es esta, que simplemente somos extranjeros y peregrinos acá en la tierra, pero que tenemos una misión mucho mayor que simplemente pagar unas cuentas o estar en una rueda de hámster persiguiendo dinero que no vamos a poder llevarnos. Padre, ayúdanos a ser conscientes de que somos salvos, estamos bien con nuestro Dios. ¿Qué más necesitamos para vivir para ti? ¿Qué más necesitamos para renunciar al pecado, a la pasividad, a la mediocridad espiritual? ¿Qué más necesitamos para que ahora podamos ser avivados por tu palabra? Ayúdanos, Señor, perdona nuestro pecado, perdona nuestra indolencia, perdona nuestra falta de compromiso. Perdónanos, Señor, porque hemos estado viviendo apartados del llamado que tú nos haces, que no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras, las cuales tú has preparado de antemano para que andemos en ellas. Ayúdanos a ser conscientes de lo que eso implica, que no nos quedemos solo en Efesios 2 del 8 al 9, que podamos ir hasta el 10 y hasta toda la carta, entendiendo el llamado urgente que tú nos haces de vivir como verdaderos hijos tuyos, como personas que han sido salvadas de una muerte eterna, no simplemente de una muerte física o temporal, de la muerte eterna hemos sido salvados. Padre, que eso nos pueda cautivar, nos pueda constreñir, como dice tu palabra, y pueda movernos a que vivamos para ti.
Padre, ayúdanos, Señor, a aprender del ejemplo de este hombre, un abogado cristiano que escribió este precioso himno en medio de un mar de aflicción, viviendo tragedia tras tragedia. Nosotros muchas veces, Señor, nos desanimamos porque no llegamos a fin de mes. Nos desanimamos porque tal vez nuestros planes no ocurren de la manera en que deseamos. Padre, perdónanos y ayúdanos a aprender. Ayúdanos a sacudirnos del letargo espiritual. Ayúdanos a ser conscientes, Señor, que tomar el yelmo de la salvación no solamente es decir soy salvo y ya. Tomar el yelmo de la salvación es entender que soy un soldado y que estoy en una misión y que tengo una tarea que cumplir. Ayúdanos a no ser indiferentes ante esa realidad. Ayúdanos a vivirla para que podamos salir de aquí, Señor, convencidos de que necesitamos, no solamente que queremos, es que necesitamos con urgencia el poder vivir a la luz de tu palabra, a la luz de estos principios. Padre, yo te pido también, Señor, que si hay alguien aquí que tal vez no te ha conocido, alguien que tal vez sigue caminando sin tener esa paz con Dios, Padre, que tú hoy le ayudes a reflexionar seriamente en este mensaje, que él pueda reflexionar en el llamado que tú le haces hoy a arrepentirse y creer en ti, Señor, abandonando cualquier idea de salvación propia, cualquier idea de salvarse a través de venir a una iglesia o a través de sus esfuerzos humanos, sino que esa persona pueda rendirse delante de ti y reconocer que solo en Cristo hay salvación. Padre, yo te pido, Señor, que tú uses esta tu palabra para hablar a nuestras vidas, no solamente en este tiempo, sino aún más durante esta semana. Te lo pedimos, Señor, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.